Salud amigos, hoy tenemos el gusto de volver a conversar con el doctor en Antropología Biológica y Cultural Francisco Gil White, Premio de Jerusalén 2024. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, muchas gracias, Israel. Qué gusto volver a conversar con usted. En la academia suelen enseñarnos que la democracia occidental tiene como base bueno, precisamente los griegos tenían su propio concepto de democracia, si bien era otra cosa. ¿Le parece a usted que la democracia occidental tiene como base estos principios o más bien precisamente la ley de Moisés o los valores bíblicos? No, yo pienso que la afirmación de que la democracia moderna occidental es un regalo de los griegos es un fraude educativo. De hecho, ese argumento nadie lo defendía antes de 1848. Eso lo tengo yo documentado en un artículo que te lo mando después. Ujú, Los historiadores de las ideas han documentado que antes de las revoluciones de 1848, que es cuando realmente empieza el mundo moderno, es cuando en ese año hubo revoluciones en toda Europa al mismo tiempo, y fueron esas revoluciones simultáneas de 1848 las que parieron el mundo moderno en el que todavía estamos. ujú, Ahí empezó todo el movimiento ahora sí, para establecer finalmente institucionalmente la democracia occidental. Pero antes de eso, nadie decía que la democracia tenía nada que ver, o las ideas de liberar a la gente, etcétera, tenía que ver con los griegos. Eso se inventó a la postre del establecimiento de las democracias modernas. Y la pregunta es ¿por qué? Y como lo explico yo, es que antes de las revoluciones de 1848 ya había en, en Occidente, en la cultura occidental, un culto a los griegos. No los festejaban por ser democráticos, los festejaban por haber sido supuestamente la cuna intelectual de Occidente, ujú, la filosofía griega, todo el pensamiento griego, etcétera. Pero la percepción que se tenía de la democracia griega no era muy favorable entre la mayoría de la gente que escribía, ¿no? Lo que les festejaban eran otras cosas, el arte, la filosofía, la ciencia. Y como podemos ver en el Renacimiento, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un fenómeno cultural en el que los aristócratas alemanes de Europa, porque casi toda la aristocracia europea es de origen alemán, porque cuando cae la estructura política del Imperio Romano Latino de Occidente, los que se fueron quedando como los amos de lo que habían sido las provincias occidentales de Roma, eran estas aristocracias militares germánicas, ¿no? Eran visigodos en España, francos en lo que ahora es Francia, Alemania y Países Bajos, anglosajones en las Islas Británicas, etcétera. Entonces, toda la aristocracia occidental son de origen alemán. Entonces, ¿qué es el Renacimiento? Es un momento en el que estos alemanes que se habían vuelto custodios de la tradición romana, porque crearon el Sacro Imperio Romano del Medioevo, que es un imperio germánico, creado por el Papa León III cuando corona Sacro Emperador Romano a Carlomagno, que era un rey alemán. Estos alemanes que habían aprendido que ellos eran custodios de la tradición grecorromana, ujú. en el Renacimiento se ensalzan de esta herencia grecorromana. Entonces, ¿qué quiere decir renacimiento? Que los griegos y los romanos estaban volviendo a nacer, Ujú. que la civilización clásica estaba teniendo un nuevo apogeo gracias al rescate de estos aristócratas alemanes que gobernaban Occidente. Esa es la identidad de ellos, y por eso el sentirse herederos de Grecia y Roma, por eso lo bautizaron, cuando revivieron todas esas formas en lo que llamamos el Renacimiento, eligieron llamarlo así, porque estaban haciendo renacer a Grecia y Roma. Entonces, ya había una cultura de celebrar Grecia y Roma como todo lo bueno. Cuando hacemos la transición a la democracia moderna, no se quería abandonar el culto a Grecia y Roma, que ya estaba perfectamente institucionalizado. Se suponía que los griegos y los romanos eran lo máximo, lo mejor. Una vez que hacemos la transición a la democracia, ese culto a los griegos y los romanos no puede preservarse a menos que se erija un argumento en el cual la democracia moderna también es un regalo de los antiguos griegos. Este argumento, que ahora está institucionalizado, de ver hacia atrás a la democracia ateniense como la progenitora de las democracias modernas de Occidente, es de hecho un trabajo intelectual que se hizo después de las revoluciones modernas, que tenía como objetivo preservar el culto a los griegos y a los romanos, así es como lo explico yo. Se convirtió en un Pero paradigma, esta y se creencia. convirtió, y se convirtió en un paradigma, así es, porque tú hoy en la academia,
moderna, occidental, si tú criticas a los griegos, te llueven, se te atacan como llenas. Nadie puede criticar a los griegos. Y si los criticas por alguna razón que sea justa, ¿no? Algún defecto que tuvieran los griegos, como la esclavitud, inmediatamente se construyen apologías para que ese defecto no manche la percepción tan positiva que ya se inculcó sobre los griegos, ¿no? Que ya es un discurso, Pero profesor. sí, pero este discurso no tiene realmente una base histórica, porque la democracia moderna, el principio fundamental sobre el cual se funda, es que todos somos iguales. Si tú no crees que todos somos iguales, no puede haber democracia moderna, porque entonces no le puedes dar el voto a toda la gente que habita un territorio, que es lo que hacemos en la democracia moderna, ¿no? No puedes decir que todo mundo tiene que tener representación, no puedes decir que todo mundo debe ser igual ante la ley. Todas esas cosas requieren que todos seamos iguales ante los ojos de Dios primero. Primero tienes que pensar que todos somos iguales ante los ojos de Dios para poder luego inventar el principio de que todos somos iguales ante la ley. Y el principio de que todos somos iguales ante los ojos de Dios, ese es un principio judío y después Claro. judeocristiano. Los griegos no tenían este principio. Por el contrario, los griegos, en la pluma de Aristóteles, más famosamente, defendían, esto lo defendió Aristóteles en su obra de ciencia social, que se llama Política. Él defendió que los esclavos eran biológicamente inferiores. Entonces, este océano de gente que los griegos tenían esclavizados, según Aristóteles, eran biológicamente inferiores y prácticamente los consideraba animales que pueden hablar. Dado este hecho de que la influencia judía en la democracia occidental es tan fuerte, ¿puede ser que esto desemboque a ciertos recelos por parte de cúpulas del poder y que nos lleven a genocidios antisemitas? Así es como yo explico los grandes ataques contra el pueblo judío. Yo creo que la gente que nos gobierna, los jefes de Occidente, la gente más poderosa de Occidente, la que toma realmente las decisiones de Estado, y que controla las instituciones y por tanto la construcción de la realidad occidental. Esta gente tiene muy claro que el origen de todas las ideas que limitan su poder y de todo el proceso político que construyó la democracia moderna, que le ha dado poder a la gente y por lo tanto limitado el poder de los gobernantes, todo eso viene del pueblo judío. Ellos lo entienden. Porque además son fanáticos de la historia, desde de la historiografía, desde que eran griegos. Los griegos inventaron este fanatismo por la historiografía que todavía tenemos en Occidente, y entonces ellos estudian la historia con mucho cuidado. Y cuando tú estudias la historia con cuidado, es perfectamente obvio que todas las ideas que tienen que ver con la liberación de los pueblos occidentales, todas emanan del principio amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es Levítico 19:18, que el Sí, rabino Gilel, el viejo, que es el rabino más influyente de toda la historia, sí. identificó como el mandamiento origen de todo el pensamiento judío, de toda la Torá, todos los profetas, todo según Gilel el viejo sale de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues es obvio. Y la gente que nos gobierna, que no está desinformada, ellos son los que producen la desinformación para nosotros, pero ellos sí están bien informados y ellos entienden este principio y por eso organizan grandes ataques contra el pueblo judío. Y la propaganda que precede a esos ataques, que tiene como objetivo reclutar a la gente de a pie para que sea la misma gente la que acabe matando a los judíos y nunca descubra que su liberación de hecho estaba en la ley de Moisés. Porque, ¿qué pasa cuando la gente de a pie es reclutada a estos ataques antisemitas? Que ellos mismos terminan siendo esclavos, ¿no? Claro. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Todos esos occidentales que se sumaron al antisemitismo en vísperas de la Segunda Guerra Mundial terminaron como esclavos de los nazis. Entonces, es obvio que el antisemitismo es un ataque contra los goín, contra los gentiles, contra Es un gente como problema, el yo. antisemitismo no es solamente un problema judío. Es un problema universal porque el antisemitismo es la herramienta funcional que utilizan los gobernantes que quieren imponer totalitarismo para imponerlo. Lo vemos con los yihadistas que nos quieren esclavizar a todos, ya lo han dicho, y que tienen como su primer blanco exterminar al pueblo judío. Lo Sí. vimos con los nazis, que estaban esclavizando a todo mundo y cuyo enemigo más importante era el pueblo judío. Lo vimos con los imperialistas rusos, los zaristas que organizaron enormes pogromos en contra de la población judía y que estaban esclavizando a toda la población rusa.
¿no? Lo vimos con la Inquisición. La Inquisición fue una imposición totalitaria sobre todo el mundo cristiano. No solamente los protestantes y los judíos fueron atacados por la Inquisición, los católicos, nadie podía pensar libremente en el mundo de la Inquisición. Entonces era contra todos, pero los ataques contra los judíos fueron especialmente violentos, ¿no? Entonces es Y un lo vemos. patrón estructural. Es un patrón estructural. Lo vemos en toda la historia de Occidente. Los griegos y los romanos de la antigüedad también eran totalitarios, también estaban esclavizando a todo el mundo y también cometieron genocidio contra el pueblo judío. Y esa es la historia de Hanukkah. La historia de Hanukkah es la historia de cómo el imperio greco-macedonio, que era un imperio que estaba esclavizando a toda la gente de a pie, decidió a intentar destruir la tradición judía. Y aquí lo que es clave para entender lo que pasó es que en la cultura griega, que tú tuvieras un Dios distinto al mío nunca era importante. Sí. A ellos no les importaba. El paganismo siempre regala y toma prestados dioses de un pueblo a otro. Todo el tiempo, a donde llegaras, le hacías sacrificios al dios del lugar y de repente se importaban dioses de otros pueblos. Y a nadie le importaba que cada quien tuviera su dios. Y podías Sí. tener varios dioses al mismo tiempo. Todo eso estaba permitido y era perfectamente normal. Y a los griegos, obviamente, que eran paganos, pues no les importaba que hubiera otros dioses. Solamente en el caso del judaísmo se afanaron en extinguir esa religión. ¿Por qué? ¿Por qué en el caso de los judíos los griegos eran religiosamente intolerantes? La razón, en mi opinión, es que precisamente el contenido político de la ley de Moisés ponía en riesgo el sistema griego, porque obviamente que si están los judíos convirtiendo a los paganos de abajo, que era lo que estaba pasando, pues le estaban dando ideas a los esclavos de los griegos, les estaban diciendo, mira, tú puedes ser libre, y aquí hay todo un sistema para cómo ser libre con abogados y jueces para defender tus derechos. Ya está todo armado. Es una ley completa. Claro. Eso era muy atractivo para la gente de abajo y por lo tanto representaba un problema para las clases gobernantes griegas que ahora temían que se fuera a producir una revolución en sus propias sociedades, como efecto de la influencia del pueblo judío. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Y en mi Así opinión, es. usted, doctor, es un revolucionario de estos tiempos. Ha sido un Muchas gracias. placer charlar con usted. ¿Dónde la gente puede seguirle a usted? Mira, nosotros estamos en franciscogilwhite.com, si lo escriben todo junto, eso los Sí. lleva a mi página web. También pueden ir poniendo managementofreality.com. Ahí están los botones para todos nuestros contenidos. Tenemos cursos, libros, artículos, videos. Nos pueden seguir en Instagram, en Twitter. Estamos tratando de explicar cómo funciona todo el sistema occidental y cómo se organiza toda la geopolítica occidental y la política interna también de los países occidentales, porque nosotros opinamos que estamos en un momento muy delicado de la historia occidental y que pronto todo va a empinarse en una dirección o la otra, ya sea hacia la libertad de todos los occidentales o hacia la esclavitud de todos los occidentales. Y por lo tanto es urgente que los occidentales entendamos que tengamos una buena descripción de la estructura del sistema y también un buen modelo de la cultura, los valores, las intenciones de los gobernantes y de lo que probablemente están planeando hacer, porque de otra manera no nos vamos a poder defender y no vamos a poder asegurar que en este momento tan delicado las cosas caminen hacia la libertad y no hacia la esclavitud. Excelente, pues aquí va a estar rotulado en el video y también en la descripción vamos a poner los enlaces para que la gente pueda seguirlo, leer sus artículos, intentar refutarle a usted y está de más decir que son Sí, yo súper siempre recomendados sus libros. invito a mis lectores a que hagan el esfuerzo de refutarme, porque esa es la mejor manera de aprender. Y además no tiene sentido que nadie confíe en mí, ni en nadie. Hay que revisar lo que la gente está comunicando, porque hay muchas mentiras y nada garantiza que yo no diga mentiras. Hay que ir a revisar lo que yo estoy escribiendo. Yo para todo pongo pies de página. Invito a mis lectores, si encuentran algún error, que me avisen para que yo pueda corregir mis documentos. Si encuentran algún error, lo importante es siempre tratar de decir la verdad. Muchas gracias por su tiempo, doctor, y a ver si un día coincidimos por acá por Israel para un café, una cerveza o algo. Un abrazo para ustedes Encantado, de yo te acá. busco cuando esté por allá. Shalom, shalom.